buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de leyes de exponentes. El día de hoy vamos a realizar los ejercicios con los que les había dejado de tarea. Entonces, para cada ejercicio voy a ir retomando las fórmulas y conceptos que habíamos visto. La primera ley que habíamos visto fue multiplicación de bases iguales. Entonces dijimos, cuando se multiplican las bases iguales, los exponentes se suman. En este caso, nuestras bases iguales las identificamos como A, ¿ok? Y los exponentes que vamos a sumar son M y N. Entonces ya habíamos quedado que si tenemos bases iguales, en este caso la A, lo pasamos tal y como está y los exponentes de cada uno los vamos a sumar de esta forma. Estos son los ejercicios que había dejado la clase anterior, así que si no los han resuelto les voy a pedir que pausen el video y los resuelvan, por favor, intenten hacerlo, es muy importante para que cuando yo explique cómo se resuelven, si ustedes no pudieron, pues entiendan en qué les falló y a partir de ahí puedan ir esforzándose en lo que les falla, ¿ok? Entonces vamos a hacer el primero, el inciso A. Para esto yo ya les puse la fórmula aquí de la primera ley de potencias para que se nos haga un poquito más fácil. Entonces, para el inciso A tenemos que identificar cuál es nuestra base igual. En este caso, la base que tenemos igual es el 7. Entonces, vamos a pasar el 7 y los exponentes los vamos a sumar de esta forma. Paso mi base 7, se repite, y sumo los exponentes, el exponente de este 7 y el exponente de este 7, o sea 5 más 2. Y 5 más 2 me da 7. Entonces nuestro resultado es 7 elevado a la 7. El inciso B, estamos multiplicando nuestras bases iguales. ¿Cuál es la base igual? El 4. Entonces el 4 lo vamos a pasar tal y como está. Y vamos a sumar sus respectivos exponentes. El 2 de este exponente, el 1 que está implícito en este exponente, porque no hay nada, entonces es un 1 implícito, el 4 de este exponente y el 3 de este exponente. Entonces lo sumo, 2 más 1, 3 más 4, 7 más 3, 10. 4 elevado a la 10. Para el inciso C tenemos el mismo caso que aquí arriba, 4 bases iguales. Entonces la base que está igual es la X, la vamos a pasar tal y como está. Y vamos a sumar el 2 de este exponente, más el 3 de este exponente, más el 4 de este exponente y el 5 de este exponente. Entonces sumamos 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. X elevado a la 14ª potencia. El inciso D pasa exactamente igual. Pasamos la base igual, que es el 9, y sumamos exponentes 6 más 7 más un 1 que está aquí implícito, ¿ok? Entonces pasamos nuestra base igual, el 9, y sumamos 6 más 7 más 1, nos da igual a 14. 9 elevado a la 14ª potencia. Y el último inciso, tenemos 3 por 3 elevado a la 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy simple, vamos a pasar el 3, que es la base igual, y vamos a sumar el 1 implícito de esta base y el 9 de esta base. Entonces sumamos 3 más 1 nos da 10. La segunda ley que vimos fue la ley de potencias cuando tenemos división de bases iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues igual que como lo hicimos en la primera ley de potencias, vamos a identificar nuestras bases iguales. Las bases iguales las podemos ver con esta letra, la letra A coloreada en morada, y los exponentes de cada uno son la M y la N. Entonces, ya identificamos que tenemos bases iguales. Esta base igual la vamos a pasar tal y como está, la A. ¿Y qué va a pasar? Los vamos a restar los exponentes. Y cabe destacar que, como lo mencioné en el otro video, siempre se le tiene que restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo, ya que si se hace diferente, les va a dar otro resultado que está mal, ¿ok? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios que había dejado. Como pueden ver, aquí también puse la fórmula para que nos ayude a identificarlo. Entonces, en este primer ejercicio tenemos bases iguales también. Tenemos a la novena entre a la quinta. Bueno, pues si se dan cuenta,
nuestra base igual es la a. Entonces la vamos a pasar tal y como está, la a. Segundo, según esta fórmula de aquí, vamos a restar m, el exponente de arriba, menos n, el exponente de abajo. En este caso 9 menos 5. De esta forma, ¿ok? Base a elevado a la 9 menos 5. Simplemente nos queda hacer esta resta y nos queda que a es igual a la cuarta, ¿ok? El segundo ejemplo tenemos a la séptima entre a la cuarta. Pasamos nuestra base a, tal y como está, que es la que se repite, y vamos a restar el exponente de arriba 7 menos el exponente de abajo 4. Realizamos esta sencilla resta y nos queda que es igual a al cubo. Ahora, vamos a hacer el tercer ejemplo que se ve un poquito más complicado, pero que es exactamente lo mismo. Vamos a identificar nuestras bases iguales. ¿Y cuáles son nuestras bases iguales? Pues es aquí, por ejemplo, a la m, a la n. Si observan, en este caso no tengo un número, tengo una fracción. ¿Cuál es esa fracción? Pues 2/3. Pero estos 2/3 se repiten arriba y abajo. ¿Por qué? Porque este exponente está englobando a los 2/3 y este exponente igual engloba a los 2/3. Entonces mi base que se repite son los 2/3. ¿Y qué va a pasar? Pues muy simple. Vamos a seguir esta fórmula. En este caso tenemos bases iguales, la pasamos igual. 2/3 lo pasamos tal y como está y vamos a restar el exponente de cada uno. El exponente 5 de arriba menos el exponente 3 de abajo. Entonces me queda 2/3 elevado a la 5 menos 3 es igual a 2/3 al cuadrado. Y si observan, podemos simplificar efectuando esta potencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a multiplicar este 2/3 a sí mismo dos veces. Es decir, 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. ¿Okay? Nuestro resultado es 4/9. El cuarto ejemplo, tenemos a cúbica sobre a cúbica. Tenemos bases iguales a. Y vamos a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces nos queda a la 3 menos 3. Y esta que es igual a la 0. Pero si recuerdan, nosotros habíamos mencionado que siempre que todo número o letra esté elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces así se resuelve este ejercicio. La tercera ley que vimos fue potencia de una potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá veces en las que vamos a tener una base elevada a una potencia y todo eso va a estar elevado a su vez a otra potencia. ¿Y qué va a pasar en este caso? Muy sencillo, las potencias las vamos a multiplicar. Y dijimos que podemos tener tres casos específicos de esta ley. En este caso el primero es cuando tenemos una base, ya sea número o letra, por ejemplo a elevado a la m, y todo eso está elevado a la n. Entonces, en lugar de decir que tenemos a la m elevado a la n, vamos a multiplicar m por n y nos queda a elevado a la m de este exponente de la base por n, que esta n está elevando a todo. El segundo caso es cuando tenemos una fracción elevada a un exponente. Entonces, si tenemos a la b elevado a la n, es lo mismo que nosotros tengamos tanto el numerador, que es el número de arriba, y el denominador, el número de abajo, elevado a una misma potencia, a esta potencia que está aquí. Entonces, a la b elevado a la n es lo mismo que yo tenga a la n sobre b a la n, ¿ok? Y el tercer caso es cuando tenemos un término de multiplicación que representa a por b, ya pueden ser dos letras diferentes o dos números distintos o un número y una letra, y todo ese término está elevado a una misma potencia. Entonces, siempre y cuando se estén multiplicando, esta potencia se va a aplicar a cada término. En este caso, si la letra a es un número y la letra b es otro número, y se están multiplicando, entonces me quedaría que esta potencia está elevado a cada término que está multiplicando, ¿ok? Entonces vamos a resolver unos ejercicios de los que habíamos dejado. El primero, tenemos 5 elevado al cubo y todo eso está elevado al cuadrado. Pues en este caso vamos a multiplicar. Multiplicar que la potencia
3 de este 5 por la potencia número 2, que está elevando a todo el paréntesis. Entonces yo voy a multiplicar, voy a pasar mi base tal y como está, 5, y voy a multiplicar 3, este 3 de aquí, por 2, este 2 de acá. Y me queda que es 3 por 2 es 6, por lo tanto mi resultado va a ser 5 a la sexta potencia. El segundo ejemplo, tenemos x cúbica por y a la cuarta y todo eso elevado al cubo, ¿ok? Entonces las potencias de cada letra, cada variable, las puse de color azul y este le puse de color guinda porque está englobando a todo el paréntesis. ¿Y qué quiere decir? Que este 3 se va a multiplicar por esta potencia de este término y este 3 también va a multiplicar a la potencia de este término, tal y como lo hicimos aquí arriba. Este 2 multiplicó este 3, pues en este caso este 3 va a multiplicar a este 3 y este 3 va a multiplicar a este 4. Y nos queda de esta forma x, la paso tal y como está, elevado a la 3, que ya lo teníamos así, por 3, este 3 sale de acá, por y, lo pasamos tal y como está, y a la cuarta, multiplicado por la tercera potencia, ¿ok? Y efectuando las multiplicaciones nos queda que x elevado a la 9 por y elevado a la 12, ¿ok? 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12. El cuarto ejemplo se resuelve de la misma forma como en el segundo ejemplo. Vamos a multiplicar este 2 que está englobando a todo el paréntesis por el exponente de a y el exponente de b. Es decir, que nos va a quedar a al cuadrado por 2 y b al cubo por 2. Solo nos queda realizar estas sencillas multiplicaciones, es decir, a la 2 por 2, 4. Y b elevada a la 3 por 2, 6, ¿ok? Entonces nos quedaría a la cuarta por b a la sexta. Quinto ejemplo. Tenemos que aplicar la misma ley de potencias. Este 2 va a multiplicar a la potencia de esta x, a la potencia de esta y a la potencia de esta z. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esta x al cuadrado se multiplica por 2, la potencia de esta y cúbica se multiplica por 2 y la potencia que dijimos que es implícitamente 1 se va a multiplicar por 2. ¿Y por qué es implícitamente 1? Porque no hay nada. Si no me especifican una potencia, quiere decir que aquí hay un 1 imaginario. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo. Y aquí le puse x cuadrada por este 2, y al cubo por este 2. Y abajo z con el 1 implícito multiplicado por 2. Entonces solo nos queda hacer estas sencillas multiplicaciones. Me queda x elevado a la 2 por 2, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6 y 2 por 1, 2. Entonces me queda x a la cuarta por y a la sexta entre z al cuadrado. Nada más que aquí me equivoqué y le puse un 3, ¿ok? Pero es un 2 aquí. El sexto ejemplo, pues es el caso 1, donde tenemos que nada más multiplicar el x a la quinta multiplicado por el 6 que está englobando a todo, ¿ok? Entonces me queda x elevado a la 5 por 6. Si multiplicamos 5 por 6 me da x elevado a la 30. También tenemos un tercer ejemplo que les había mencionado cómo se resolvía. Para esto teníamos dos alternativas. Sin embargo, la más simple y por jerarquías nos dice que primero tenemos que resolver todo lo que está dentro de este paréntesis y al final elevarlo al cuadrado, ¿ok? Entonces, para resolver todo lo que está dentro de este paréntesis tenemos que observar qué está pasando. Si observan tenemos x elevado a la 1/4 por, este punto indica multiplicación, por x elevado a la 1/8 por x elevado a la 1/2. Entonces, si observan, tenemos multiplicación de bases iguales. ¿Y cuál es mi base igual? Pues es la x. Entonces, si yo estoy multiplicando bases iguales por la ley que vimos al inicio de ley de bases iguales, tenemos que los exponentes se van a sumar, ¿ok? Entonces, multiplicamos, lo pongo aquí
con guinda, las bases iguales que es x, y todos exponentes los vamos a sumar de esta forma. X elevado a la 1/4 más 1/8 de este más 1/2 de este. Efectuando esta suma de fracciones la pueden hacer por mínimo común múltiplo si les resulta más fácil. A mí me quedó que esta suma es igual a x a la 7/8, ¿ok? Entonces con esto no estamos terminando, simplemente estamos resolviendo todo lo que está dentro de este paréntesis. Ahora lo que nos falta es elevar esta fracción al cuadrado. Entonces lo voy a poner de esta forma, como nos quedó, este x a la 7/8 que nos quedó como producto de esto, elevado al cuadrado. Ahora, si observan, tenemos que aplicar la propiedad que acabamos de ver, que es x a la 7/8 elevado al cuadrado. Entonces tenemos potencia de otra potencia. ¿Y qué va a pasar? Que se van a multiplicar, ¿ok? ¿Y cómo nos va a quedar esta multiplicación? Paso mi base tal y como está. X elevado a la 7/8 por 2, de esta forma. Ahora lo que me falta es realizar esta multiplicación de fracciones. Entonces, como yo tengo un 2 enteros, si les resulta más fácil, acuérdense que la multiplicación es directa. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y si se les hace más fácil para que lo entiendan mejor, le ponemos un 2, un 1 abajo, ¿ok? Y es lo mismo este 2 enteros a 2 a 1. ¿Por qué? Porque si dividimos 2 entre 1, me sigue dando 2. Entonces es lo mismo que yo ponga un 1 aquí abajo para que se les haga más fácil. Y ahora sí podemos multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. O sea, 7 por 2, 14 y 8 por 1, 8. Entonces me va a quedar x elevado a la 14/8. Entonces, si observan, esta fracción se puede simplificar. ¿Cómo simplifico? Pues muy simple, dividiendo entre un mismo número, los dos, el numerador y el denominador. En este caso se puede dividir entre 2. Y si yo divido 14 entre 2 me da 7 y 8 entre 2 me da 4. De esta forma. Entonces nuestro resultado final es x a la 7/4. Ahora tenemos la última ley que vimos que es la ley de los exponentes de un recíproco o cuando hay un inverso multiplicativo. ¿Cuándo dijimos que vamos a aplicar esta ley? Pues muy simple, cuando tenemos un exponente negativo, ¿ok? Entonces, en este caso lo primero que hay que observar es cuando tenemos el exponente en signo negativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dijimos que si está como numerador, va a pasar como denominador. O si en el denominador tiene un exponente negativo, va a pasar como numerador. Entonces vamos a realizar estos ejercicios que habíamos dejado. El primero es a la quinta por a elevado a la menos 3. Si ustedes observan, este menos 3 es un signo negativo. Por lo tanto, si observan, está como numerador. ¿Y cómo sé que está como numerador y no como denominador? Pues muy simple, porque no tiene ningún número arriba de él, así como en el ejemplo 2, ¿observan? Entonces, si esta a la menos 3 estuviera aquí abajo, pues sí es un denominador. En este caso, como no hay ningún número arriba de, es un numerador, ¿ok? Entonces, si está como numerador, lo vamos a pasar como denominador, o sea, un número hacia abajo, pero con el signo positivo. Entonces, me va a quedar a elevado a la quinta entre a elevado al cubo. O sea, este simplemente lo pasé abajo de este como potencia positiva. Y aquí podemos aplicar la ley de la segunda ley de potencias, que es cuando tenemos una división de potencias de bases iguales. Lo que va a pasar es que se van a restar. Entonces, yo tengo mi base igual que es la A y voy a restar 5 menos 3. ¿Y cuánto me da eso? Pues me da 2. De esta forma. A la 5 menos 3 es igual a al cuadrado. Ok, para el segundo ejercicio tenemos 2 al cuadrado entre 2 al cubo. Si observan, tal y como pasó aquí, tenemos bases iguales.
Entonces, esas bases iguales las voy a pasar tal y como está. El 2 lo paso. Y voy a restar aplicando la segunda propiedad de potencias que habíamos visto, que es división de bases iguales. Entonces voy a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y me queda el 2, que es la base, que se repite, elevado a la 2 de aquí arriba, menos el 3 de aquí abajo. Y me queda 2 elevado a la menos 1. Si observan, es una potencia negativa. Entonces yo voy a identificar que este 2 está como numerador. Entonces lo voy a pasar como denominador con exponente positivo. Entonces sería 2 elevado a la 1, pero sería, está implícito ese 1. ¿Okay? Entonces por eso ya no lo pongo. Ahora, el tercer ejemplo. Pasa exactamente lo mismo que en el segundo. Vamos a identificar que tenemos bases iguales. ¿Cuál es nuestra base igual? La x. Y vamos a restar los exponentes. Restamos el de arriba menos el de abajo. Entonces pongo la x elevado al cubo menos el 5 de abajo. Si yo lo resto me da 3 menos 5 es igual a menos 2. Entonces esta potencia negativa la voy a pasar tal y como lo hice aquí arriba. Está como numerador, entonces yo lo voy a pasar como denominador con la potencia positiva. Entonces me queda de esta forma 1 entre x al cuadrado. Aquí se van a preguntar por qué se le pone un 1. Si recuerdan, en los términos habíamos visto que tenemos un signo, un coeficiente, una literal y un exponente. En este caso tenemos implícitamente un 1 de coeficiente, ¿ok? Entonces, cuando bajamos este x al cuadrado, este 1 se queda tal y como está, entonces lo vamos a pasar hacia abajo y el 1 implícito, que no lo vemos, se queda ahí. En este caso no pusimos un 1 porque ya se está multiplicando por un a elevado a la quinta. Entonces siempre que se multiplique por algo va a pasar hacia abajo sobre el número o letra que ya tenemos, ¿ok? Entonces, para este ejercicio hay dos formas que se puede resolver. El primero es una división, así que si observan, vamos a poder aplicar esta propiedad que habíamos mencionado acá arriba. Tenemos una base igual que es el 5. Entonces vamos a pasar el coeficiente que se repite, la base que se repite, que es el 5, y vamos a restar los exponentes. Me queda como 5 menos menos 2. ¿Por qué menos menos 2? Porque al ser una división se tienen que restar y este menos es correspondiente al signo negativo de este exponente. Y si recuerdan la ley de los signos que vimos, tenemos una multiplicación de signos iguales. Por lo tanto, yo voy a multiplicar 5 elevado al cuadrado menos por menos 2. Entonces, si recuerdan, la multiplicación de menos por menos es más. Signos iguales es negativo y signos diferentes son, signos iguales son positivos y signos iguales son positivos y signos diferentes son negativos. Entonces tenemos 5 al cuadrado, que es este de aquí, más, que es el resultado de la multiplicación menos por menos. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más 2, ¿ok? Este 2 de aquí. Entonces si yo realizo esta sencilla suma, me queda que 5 elevado a la cuarta. La otra forma en que se puede resolver es por medio de la ley de potencias que acabamos de ver. ¿Cuál es esta ley de potencias? Pues tengo un signo negativo como denominador. Entonces yo lo voy a pasar como numerador multiplicando. Entonces tengo la división 5 a la menos 2. Se va a pasar multiplicando como 5 elevado al cuadrado. Y me va a quedar 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Si tenemos multiplicación de bases iguales, se van a sumar estos exponentes, lo que me lleva a el resultado de aquí arriba, que es 5 a la 2 más 2, ¿ok? Entonces de esta forma se resuelve este ejercicio. Finalmente vamos a hacer los ejercicios generales que habíamos dejado.
que son 10 ejercicios. Entonces, para resolver estos ejercicios vamos a hacer uso de todas las leyes de potencias que hemos visto hasta el momento. Tenemos y elevado a la 10 entre y elevado a la cuarta. Es muy importante mencionar que tenemos que ir resolviendo por signos, coeficientes y literales, ¿ok? Entonces en este yo tengo un signo más y un implícito en ambos, entonces ya no lo voy a poner. Entonces solo voy a resolver lo que tengo diferente. Tengo división de bases iguales. ¿Cuál es mi base igual? La y. Entonces yo voy a restar los exponentes. Voy a restar 10 menos 4. ¿Cuánto me da 10 menos 4? Pues me da y a la sexta. Ese es mi resultado final. Ahora, el segundo ejemplo es exactamente lo mismo. Identificamos que tenemos una división de bases iguales. ¿Y cuál es mi base igual? La u. Entonces yo voy a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y me queda u elevado a la 7 menos 14. Este resultado me da u elevado a la menos 7, ¿ok? Entonces le resté 7 menos 14. Si observan, tenemos una potencia negativa. Esta potencia negativa no se puede quedar así, la tenemos que tener como positiva. Así que hacemos uso de la última ley de potencias que vimos, que es del recíproco o inverso multiplicativo. Por lo que identificamos que está como numerador, entonces va a pasar como denominador. Entonces tengo u elevado a la menos 7, va a pasar como 1 sobre u elevado a la 7. El tercer ejemplo, tenemos 30x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer uso de lo que les había mencionado anteriormente. Vamos a ir dividiendo signo por signo, coeficiente por coeficiente y literal por literal. Entonces tenemos signo positivo arriba y signo positivo abajo. Me da más entre más, pues más. 30 entre 2 me da 15. Y finalmente tengo x cuadrada entre x me da x. ¿Por qué? Porque yo estoy restando el 2 menos el 1 implícito. Y 2 menos 1 me da 1. Un 1 implícito aquí. Entonces voy a repetir. Este 15 se obtuvo de dividir 30 entre 2. Y este x se obtuvo de restarle el 2 de este de aquí, de este exponente del numerador, menos el 1 de este exponente. Y así se resuelve. El cuarto ejemplo, vamos a ir dividiendo signos por signos. Tengo signo más implícito entre signo menos implícito. Más entre menos me da menos. En este caso no tengo coeficiente, solo tengo literal. Entonces voy a hacer lo mismo. P elevado a la 7 entre P elevado al cuadrado. Entonces voy a restar el exponente de arriba 7 menos el de abajo, menos 2. Entonces me queda menos p elevado a la quinta, de restar 7 menos 2. El quinto ejemplo, vamos a resolverlo de la misma forma. Empezamos por signos. Tengo más entre menos, menos. 14 entre 7 es igual a 2. X al cubo entre x es igual a x al cuadrado, porque a este 3 le estoy restando el 1 implícito. 3 menos 1 me da 2. Y como esta y no tiene nada abajo, no hay ninguna y, la vamos a pasar tal y como está. Y nos queda de esta forma. Entonces repito, este signo menos nos quedó de dividir más entre menos, menos. Este 2 nos quedó de dividir 14 entre 7, pues es igual a 2. Esta x al cuadrado nos quedó de restarle el 3 de esta x menos el 1 implícito de esta x de acá abajo y la y tal y como está porque no hay ninguna y abajo. Ahora, para el ejemplo 6, vamos a hacer lo mismo. Más entre menos me queda menos. 21 entre 3 me da 7. Como no hay ninguna a acá abajo, la voy a pasar tal y como está. Y b al cuadrado entre b me da b. ¿Por qué? Porque le estoy restando 2 menos el 1 implícito de esta b. Entonces, nuestro resultado nos queda menos 7ab. El séptimo ejemplo.
Vamos uno por uno. Nos da menos 11 b a la menos 5 por c elevado a la 1. ¿De dónde se obtuvo este resultado? Muy simple, vamos a empezar por signos. Y yo digo menos entre más, menos. ¿Por qué? Son signos diferentes. Acuérdense, signos iguales que se multiplican o se dividen es igual a más. Y división o multiplicación de signos diferentes es igual a menos. En este caso, signos diferentes es igual a menos. Y divido coeficientes 121 entre 11 me da 11. Después divido b, que tengo un 1 implícito, menos 6, de este de aquí abajo me queda 1 menos 6 es igual a menos 5. Si les queda duda en cuestión de signos, acuérdense que les había mencionado que es como activos y pasivos. Si yo tengo un peso, que es el 1 de aquí, y debo 6 pesos, que es el 6 que se le resta, pues yo quedo a deber 5 pesos. Es por eso que es un resultado negativo, ¿ok? Entonces, para el tercero, que es la C, vamos a hacer lo mismo. Tengo una división de bases iguales. Voy a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y me queda 3 menos 2, 1. Entonces, si observan en este resultado que nos dio, yo lo puedo simplificar. ¿Cómo simplifico? Pues aquí tengo un exponente negativo. Esto quiere decir que si está como numerador multiplicando esta b a la menos 5, la voy a pasar como denominador, o sea, hacia abajo, con signo positivo dividiendo, de esta forma. Menos, este menos que se queda aquí en medio, es lo mismo si lo ponen arriba o abajo, no importa. 11c, aquí ya no le puse el 1 porque está implícito, entre la b quinta. Esta b quinta simplemente se pasó para abajo y el 11c se quedó acá arriba. ¿Okay? Tenemos el octavo ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho. Tenemos menos entre menos, son signos iguales, me da más. Este 5 quinceavos, si observan, no se divide de forma entera, sin embargo lo podemos simplificar. ¿A qué fracción? Pues a este 1/3. ¿Y cómo lo simplificamos? Dividiendo ambos números entre un mismo número. En este caso el mismo número es el 5. Y si yo divido 5 entre 5 me da 1 y 15 entre 5 me da 3. Ahora voy a dividir los exponentes de A. Tengo bases iguales, divido, resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo y me da 3 menos 2, 1. Un 1 implícito que no puse aquí. Ahora con la letra B, tengo B, un 1 implícito que no se ve, menos 3. Entonces tengo un peso y debo 3, pues me queda de ver 2 pesos, ¿no? Entonces, si observan esta potencia negativa, voy a pasar todo el término hacia abajo junto con este 3 que está como denominador dividiendo todo esto con signo positivo y me queda de esta forma. Esta A arriba entre 3, este 3 de aquí, y b al cuadrado, que es esta de acá. Pasó dividiendo, estaba multiplicando con signo negativo, pasa dividiendo con signo positivo en su exponente. ¿Okay? El ejercicio número 9. Tengo menos 2xy z, xy por z, todo esto elevado al cuadrado entre menos 2xy. ¿Cómo se va a resolver este ejercicio? Pues muy simple. Primero tenemos que resolver todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso ya no hay que resolver nada dentro del paréntesis. Por lo tanto vamos a aplicar la ley de potencias de cuando tenemos potencia de una potencia. En este caso tengo que elevar al cuadrado todo lo que está dentro del paréntesis porque es lo que está englobando todo esto. Entonces yo voy a dividir, voy a multiplicar. Acuérdense que este al cuadrado quiere decir que todo esto que está aquí adentro se multiplica a sí mismo 2 veces. Entonces es si yo tengo menos 2 por menos 2. ¿Y cómo me queda menos 2 por menos 2? Me queda menos por menos más y 2 por 2, 4. Y para x, y, z voy a aplicar la propiedad de potencia de una potencia. Si observan y recuerdan, tanto esta x, y, z tienen una potencia imaginaria de 1. Entonces tengo
que hacer la multiplicación de cada una de estas potencias por el 2 de aquí y me queda 1 por 2, 1 por 2 y 1 por 2. De esta forma. ¿De dónde salió esto? 4x, pues es como lo acabo de resolver, ¿no? Multipliqué menos 2 por menos 2. O sea, menos por menos más y 2 por 2, 4. Este queda aquí al cuadrado porque multipliqué el 1 de esta base por 2 y el 1 de esta base por 2 y el 1 de z por 2. Y el menos 2xy lo dejé tal y como está, ese no lo moví. Ahora, si observan, tenemos una división. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar por signos y divido más entre menos, menos. 4 entre 2, 2. X cuadrada entre x me da x. ¿Por qué? Porque estoy restando el 2 de esta x menos el 1 implícito de esta x. Para la y es lo mismo. Tengo y elevado al cuadrado entre y, pues me da y, porque resto el 2 de esta y menos el 1 de esta y. Y la z cuadrada, como no hay ninguna z aquí que la modifique, va a pasar tal y como está, dándonos este resultado, menos 2xyz al cuadrado. Finalmente, el décimo ejercicio, ¿cómo se va a resolver? Pues se va a resolver de forma similar al ejercicio número 8. Porque tenemos que ir dividiendo signos, acuérdense, primero siempre va a ser signos, coeficientes, o sea los números, después literales y potencias. Entonces yo divido primero signos menos entre más, menos, porque son signos distintos. En este caso 5 entre 10 no se divide de forma exacta, me daría 0.5, pero yo lo puedo simplificar. ¿Cómo lo simplifico? Dividiendo ambos números entre un mismo número, o sea, 5 entre 5 puede ser. Entonces divido 5 entre 5 me da 1 y 10 entre 5 me da 2. De esta forma, menos un medio. ¿De dónde sale este un medio? Pues es como lo resolvemos, ¿no? Menos entre más menos. Este lo divido entre 5, me queda 1 y 10 entre 5 me da 2. Esta es una simplificación, esto ya lo habíamos visto anteriormente. En este caso tenemos ahora para la m una división de bases iguales, paso la base tal y como está y divido. Resto 2 menos 2 es igual a 0. Y para la n resto el 1 imaginario que aquí tiene menos 2. Y me queda 1 menos 2 es menos 1. Entonces yo puedo simplificar todavía esta expresión. ¿Y cómo la voy a simplificar? Pues muy fácil. Aquí vamos a hacer uso de la propiedad que habíamos mencionado anteriormente cuando un número o letra esté elevado a la 0. Dijimos que siempre que un número o letra esté elevado a la 0 es igual a 1. Entonces este ya se elimina, se queda como 1. Y este exponente que está negativo va a pasar como positivo. Entonces está multiplicando con signo negativo en su exponente, va a pasar dividiendo con signo positivo de esta forma. El menos que ya teníamos, 1, que es este 1 de aquí, el 2 y esta n que estaba multiplicando y pasó dividiendo. Entonces esta es la forma en que se resuelven estos ejercicios. Y para que practiquen, les voy a pedir que ustedes resuelvan estos ejercicios que están un poco más simples, pero que también son importantes porque en la mayoría se aplican leyes de los exponentes, ¿ok? Entonces, cualquier duda o problema, les voy a pedir que me manden mensaje por privado. Yo estaré atento a los comentarios de este video, o si no, me pueden mandar mensaje por privado. Tengan buen día. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor.